todos, ¿cómo están en el día de hoy? Yo soy Esili, bienvenidos a mi canal. Antes de entrar en materia, quiero que sepan que he estado chequeando y resulta que un 78% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas al canal. Así que aprovecho ahora para recordárselos. Denle al botoncito de ahí abajito que dice suscribirse y que sale en color rojo. De esa manera formarán parte de esta nuestra pequeña gran comunidad y no se perderán ninguno de mis vídeos. Después de haber recibido unos cuantos mensajitos por parte de ustedes, el día de hoy les traigo el vídeo tutorial del paso a paso de cómo confecciono los velones para las ofrendas a nuestros santos y misterios. Para empezar, voy a presentarles los utensilios y los materiales que necesitaremos. Olla para fundir al baño María. Molde tubular transparente. Este molde le dará la forma cilíndrica que deseamos en nuestros velones. Varilla guía para mechas. Cuando extraigamos la varilla de la cera ya endurecida, dejará el espacio suficiente para colocar la mecha. Termómetro digital de laboratorio. Con este instrumento de precisión podremos controlar la temperatura exacta de la cera. Sujetamechas. En mi caso prefiero utilizar una lima de uñas convencional, ya que a mi parecer sujeta mucho mejor la varilla guía. Brocha para desmoldante. Se trata de un utensilio maleable y flexible que permite ungir el molde homogéneamente. Mecha encerada. Hay que procurar que la mecha sea un poco más larga que la altura del molde. Siempre se estará a tiempo de cortar el exceso. Portamechas. Este pequeño utensilio sujetará la mecha aportándole firmeza y mayor sujeción desde la base del velón. Parafina granulada. En mi caso, para realizar un velón utilizo 250 gramos. Ácido esteraico o estearina. Este polvo aportará dureza, opacidad y durabilidad a los velones. Se debe añadir entre un 3 y un 10% de la cantidad de la parafina que utilicemos. En este caso, he añadido un 10%. Desmoldante. Aceite con el cual ungiremos el molde del velón para una fácil extracción. Esencia aromática. Yo en lo particular añado entre 2 y 5 gotas por velón. Colorante para velas en polvo. Si queremos un velón blanco, omitiremos este ingrediente. Si queremos realizar un velón con distintos colores, esperaremos a que cada franja de color esté completamente seca y endurecida antes de poner otra franja de color encima. Empezaremos por añadir agua en el orificio de la olla para fundir. Cuando el agua hierva, calentará y fundirá la cera o parafina. En este caso, yo añado un vaso de aproximadamente 200 mililitros. Cuando el agua ya hierva, la olla emitirá un silbido para avisarnos de que es el momento de añadir la parafina. Cuando la parafina esté a medio fundir, será el momento de añadir la estearina. Cuando la parafina y el ácido esteraico estén completamente fundidos, añadiremos la esencia aromática. Acto seguido, añadiremos el colorante en polvo y mezclaremos con movimientos circulares con una cuchara. En este momento estoy preparando el molde ungiéndolo con aceite desmoldante. De esta manera podremos desmoldar el velón sin problemas. Introduciremos la varilla guía en el sujetamechas o lima. Después, lo colocaremos en el interior del molde procurando que quede centrado y firme. Comprobaremos que la cera derretida esté a unos 65 grados antes de echarla en el molde. Para lograr una base sin grumos y homogénea, añadiremos entre 1 y 2 centímetros de cera derretida en el molde. Esperaremos 5 minutos a que endurezca y podremos añadir el resto de la cera. Pasadas 4 horas, el velón estará completamente endurecido y podremos proceder a desmoldarlo. Para poder extraer la varilla guía, tendremos que emplear un poquito de fuerza. Cortaremos una longitud aproximada de mecha encerada, procurando siempre cortar un poco de más. Encajaremos la mecha en el portamechas y la aseguraremos presionando con un cuchillo o un utensilio similar. Haremos pasar la mecha por el orificio del velón y cortaremos el exceso de mecha.
Quiero recordarles que esta es solo una de las múltiples maneras que hay de realizar los velones. No es ni la mejor manera ni la única manera que hay, es la manera que utilizo yo en lo particular para realizar los velones para mi altar. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado y sobre todo recuerden, en la práctica es donde está el secreto, así que no se preocupen si no les sale bien a la primera, es cuestión de ir probando y probando. Por ahora me despido, hasta el próximo vídeo, hasta la próxima semana, bonsoir la société.